el corazón palpitante de Santo Domingo se alza un monumento que parece abrazar el cielo con su luz. Es el Faro a Colón, un poema de piedra y luz que narra una historia de sueños, fe y sacrificios. Este es el relato de un anhelo nacido hace más de un siglo que sobrevivió las tormentas del tiempo para convertirse en un legado eterno. El Faro a Colón es más que piedra y luz. Es un susurro eterno de esperanza, una promesa de unidad y un testimonio del sacrificio y la grandeza que construyen la historia. Desde su concepción hasta su realización, este monumento no solo guía barcos, sino también corazones, invitándonos a recordar de dónde venimos y a soñar con lo que podemos ser. La historia del Faro a Colón comenzó a tejerse en el siglo XIX, cuando el deseo de rendir un tributo monumental a Cristóbal Colón se encendió en el corazón de intelectuales y líderes de América Latina. Fue en 1923, durante la Conferencia Panamericana, que se decidió que Santo Domingo, la ciudad primigenia del Nuevo Mundo, sería el escenario perfecto para su construcción. La epopeya del vuelo panamericano pro Faro a Colón se erige como uno de los episodios más significativos en la historia de la aviación latinoamericana, particularmente la caribeña. Esta audaz travesía, impulsada por el deseo de rendir homenaje al navegante Cristóbal Colón y de fortalecer los lazos entre las naciones del continente, no solo buscaba un objetivo concreto como la construcción de una estructura monumental para rememorar el legendario navegante genovés, sino que también simbolizaba la unidad de los pueblos de América. A lo largo del tiempo, las gestas heroicas de los pioneros del vuelo panamericano pro Faro a Colón han quedado grabadas en la memoria colectiva, no solo por su valentía y destreza como aviadores, sino también por su compromiso inquebrantable con una causa de alcance continental. Entre los líderes de esta histórica misión se destacan el mayor Fran Andrés Félix Miranda, del Ejército Nacional de la República Dominicana, quien en ese momento se desempeñaba como comandante del destacamento de aviación del Ejército, y el teniente Antonio Menéndez Peláez, miembro del Cuerpo de Aviación de la Marina de Guerra de Cuba. Ambos comandantes, junto a sus respectivos equipos, enfrentaron con determinación los numerosos desafíos técnicos, los riesgos propios del vuelo y finalmente, y desafortunadamente, el trágico desenlace que marcaría para siempre esta epopeya. De esa experiencia nació un legado poderoso que hasta el día de hoy continúa inspirando a generaciones de aviadores y ciudadanos comprometidos con la unión y la cooperación continental. Ese legado cobra especial fuerza en el corazón de los hombres y mujeres de la hoy Fuerza Aérea de República Dominicana, para quienes esta misión representa un símbolo de orgullo nacional, identidad histórica y vocación patriótica. La motivación que dio origen a rendir homenaje al almirante Cristóbal Colón surgió por primera vez en 1852 con el historiador dominicano Antonio del Monte y Tejada. En su libro Historia de Santo Domingo, propuso la construcción de una estatua como el Coloso de Rodas, en el cual debía establecerse un faro para que los viajeros del Viejo y el Nuevo Mundo, al divisar la primera tierra desde el océano, puedan dirigir los ojos hacia aquella imagen venerable con gratitud y enternecimiento. Plantado con su idea, lo que más de un siglo y medio después se convirtió en el Faro a Colón, ubicado hoy en la ciudad de Santo Domingo Este, República Dominicana. La iniciativa cobró fuerza en 1880, cuando el patriota y general Gregorio Luperón, presidente interino de la República Dominicana, solicitó apoyo internacional para tal causa. Décadas más tarde, en 1914, el estadounidense William Ellis Pulliam retomó la idea de construir un faro monumental, a la vez que mostró un gran interés en su país. Estas inquietudes y propuestas continuaron presentándose hasta que adquirió dimensión continental en 1923, durante la quinta Conferencia Internacional Americana, celebrada en Santiago de Chile, donde 18 países acordaron respaldar el proyecto, bajo una moción sobre la erección en Santo Domingo de un faro monumental que se denominaría Colón. Esta institución fue la que antecedió a la hoy Organización de Estados Americanos, OEA.
En 1927, la Unión Panamericana abrió un concurso mundial. Reunió sueños y diseños de más de 450 arquitectos de todo el mundo. El ganador, Joseph Ligliff. La propuesta futurista del mencionado arquitecto, nacido en Manchester, Inglaterra, consistía en una estructura tipo mausoleo en forma de cruz, un diseño que simbolizaba la cristianización de América y que hacía referencia a la famosa frase de Cristóbal Colón: poned cruces en todos los caminos para que Dios os bendiga. En ese orden, las intenciones de los pueblos latinoamericanos tuvieron mayor impacto en los gobiernos de Cuba y República Dominicana, quienes hicieron más receptivo a este plan. Tanto así que la idea fue apoyada por el presidente cubano Federico Ladero Bru, el presidente de República Dominicana Rafael Trujillo Molina, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Cuba Fulgencio Batista y el jefe de la Marina de Guerra de Cuba Coronel Ángel González. Como resultado de estas intenciones de los países caribeños se formó lo que fue denominado la Escuadrilla Dominico-Cubana, que debía realizar un vuelo de buena voluntad, haciendo un llamado fraternal a los pueblos latinoamericanos para que participaran en el proyecto ya indicado. Ambas naciones decidieron organizar este vuelo que debería recorrer toda América, lo que incentivaría la participación y contribución a la materialización del Faro a Colón. Debido a que el vuelo planeaba transitar todos los países del continente y que su objetivo era promover la obra ya mencionada con anterioridad, se le denominó Vuelo Panamericano Pro Faro a Colón. Aquí nace la idea que en la posteridad se convirtió en la icónica travesía que llevó a sus protagonistas a la eternidad. Entre 1933 y 1936 se gestó la planificación para la misión aérea. La escuadrilla se compuso por 4 aviones, 3 Stinson Reliant SR-9D cubanos y un Curtiss Wright 19R dominicano. El avión dominicano bautizado Colón era el más avanzado y fue nombrado como piloto en el mando al ya mencionado mayor Fran Andrés Félix Miranda, comandante del Cuerpo Aéreo del Ejército. Su técnico de vuelo, el sargento mecánico Julio Ernesto Tejeda Matos. Los aviones cubanos llevaban los nombres de las carabelas de Colón, la Santa María, la Niña y la Pinta, piloteados por los tenientes Antonio Menéndez Peláez, Alfredo Jiménez Alum y Feliciano Risech Amat, respectivamente. Cada aeronave contaba con su propio mecánico. A bordo de la Santa María viajaba el destacado periodista cubano Ruy de Lugo Viña Quintana, quien fue designado para cubrir las incidencias de la travesía y las crónicas de esta, mientras que como técnicos mecánicos fueron escogidos Roberto Medina, Manuel Naranjo y Pedro Castillo. Ya recorriendo el 10 de octubre se define como la fecha establecida para la salida de los aviones cubanos hacia Santo Domingo, donde se unirían a la nave dominicana para conformar la ya referida Escuadrilla Panamericana e iniciar el vuelo para el 12 de octubre, coincidiendo con el día en que llegaron los españoles en sus carabelas al Nuevo Mundo, en el 1492. Un accidente sufrido por la Niña, la cual se accidentó durante el aterrizaje en el aeropuerto Rancho Boyeros, hoy llamado José Martí, en La Habana, Cuba. Esta quedó inutilizada, lo que obligó a la compra de otra aeronave que llevó el mismo nombre, situación que obligó a postergar la fecha de inicio hasta el 12 de noviembre. Este dato lo confirma Fran Augusto Félix Sánchez, paz descanse, que es el hijo mayor de Fran Félix Miranda, en un conversatorio realizado con mi persona el 30 de octubre del 2017. Otros autores han plasmado en sus escritos sobre esto, sin embargo, no existen registros oficiales o documentados para confirmar la veracidad de este dato. Se ha dicho también que la razón por la cual el vuelo se pospuso fue a razón de que había un brote de fiebre amarilla en Sudamérica. El dato no ha sido sustentado por completo, a pesar de que sí se ha confirmado la noticia de casos de enfermedad contagiosa en Asunción, Paraguay, para esa fecha. En noviembre de 1937, el sueño del Faro se entrelazó con el sacrificio. 4 aviones nombrados: La Niña, La Pinta, la Santa María y Colón surcaron los cielos en una expedición diplomática para recaudar fondos y sembrar unidad panamericana. La tragedia llegó cuando 3 de las aeronaves se estrellaron en las montañas de Cali, dejando un legado de dolor y valentía. Solo el avión dominicano, Colón, completó su misión, llevando consigo un mensaje de esperanza.
El 29 de diciembre, al salir de Colombia rumbo a Panamá, los 3 aviones cubanos se estrellaron en los farallones de Cali, en Colombia. Las condiciones meteorológicas y la sobrecarga impidieron que las aeronaves cubanas tomaran suficiente altura para cruzar la cordillera de los Andes, por lo que el infortunio acompañó a los 7 tripulantes cubanos, falleciendo en el acto. El avión dominicano, que volaba a mayor altitud, logró llegar ileso a Panamá. Su piloto, el mayor Franfélix Miranda, junto a su mecánico Ernesto Tejeda Matos, conoció la fatídica noticia al aterrizar. El dolor fue inmenso. Los cuerpos de los aviadores fueron luego repatriados a Cuba, donde realizaron solemnes actos fúnebres. El lugar del accidente fue en el corregimiento de Felidia, Valle del Cauca, a unos 12 kilómetros de Cali, Colombia. Se convirtió en un sitio memorial, tanto así que en el 2015 se erigió un monumento conmemorativo bautizado como Las Naves del Almirante, como homenaje eterno a los héroes caídos. El 17 de enero de 1938, los restos de los aviadores del vuelo fueron recibidos en La Habana a bordo del buque de guerra Patria. Más de 200.000 personas acompañaron el cortejo fúnebre hasta el Capitolio Nacional. Fueron declarados héroes nacionales de Cuba y condecorados póstumamente con la Orden Juan Pablo Duarte por el gobierno dominicano. Al funeral asistieron el presidente, demás miembros del gobierno y el cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Fueron exhumados en el Panteón Militar del Necrópolis Cristóbal Colón, ubicado en Vedado, La Habana. El martes 25 de enero del año 1938 llegó a la capital de República Dominicana a bordo del buque de guerra Presidente Trujillo, el mayor Franfélix y el sargento Ernesto Tejeda. Estos llegan a la patria dominicana cubiertos de gloria y el orgullo de ser dominicanos, después de haber realizado la hazaña de circundar parte del continente americano en compañía de los infortunados aviadores cubanos, que hallaron la inmortalidad en comunión íntima con el infinito en las montañas de Cali. Sin imaginarlo, la tragedia los llenó de gloria. En una época en que volar era un desafío reservado para los más valientes, un grupo de pioneros del aire se alzó con un propósito: unir a las naciones del continente a través del cielo. Fue entonces cuando 2 hombres, guiados por el coraje y la visión de una América unida, se convirtieron en protagonistas de una de las travesías más memorables de la aviación latinoamericana. Mayor Félix, quien se había desempeñado como jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército Dominicano, fue designado como comandante de la escuadrilla y el piloto del avión Colón. Por su parte, el teniente Menéndez Peláez se confió la responsabilidad de dirigir la navegación de la histórica travesía, en reconocimiento a su amplia experiencia en vuelos de largo alcance. Fue asignado como piloto del avión La Santa María, una de las naves emblemáticas de la expedición. El destacado militar y aviador Fran Andrés Félix Miranda nació en Asua de Compostela, en República Dominicana, el 30 de noviembre de 1901 y falleció el 20 de julio de 1954. Se unió a las filas del Ejército Nacional de República Dominicana el 21 de agosto de 1922 como cadete. En 1931 fue enviado a Cuba para cursar estudios como piloto aviador en la Escuela de Aviación de Columbia, en Cuba. Al regresar en 1932, fue ascendido al grado de primer teniente y junto al capitán Aníbal Vallejo Sosa fueron los primeros en dirigir el nuevo Cuerpo de Aviación Militar del Ejército Nacional, siendo reconocidos como los precursores de la aviación militar dominicana. Este se convirtió en el tercer jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana en aquel entonces. También se desempeñó como agregado militar y jefe de misión de la República Dominicana ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, D.C., Estados Unidos. Por sus méritos, Franfélix fue condecorado con el Gran Cordón Presidente Trujillo y la Orden de Mérito Naval en 1953. En honor a su legado, la Academia Aérea de la Fuerza Aérea de República Dominicana lleva su nombre. Este centro, el cual es la cuna formadora
de los futuros oficiales en ciencias aeronáuticas y liderazgo militar, Fran Andrés Félix Miranda es recordado como un pionero de la aviación dominicana y un símbolo de valentía, dedicación al servicio de su país. Antonio Menéndez Peláez nació el 4 de diciembre de 1902 en Santa Eulalia de Riberas, en Asturias, España. Siendo niño fue naturalizado cubano y emigró a Cuba, acompañando a su padre a los 14 años, radicándose en la provincia de Cienfuegos. Fue uno de los pioneros de la aviación cubana que, en 1936, protagonizó una de las más notables gestas de la historia de la aviación iberoamericana, al realizar un vuelo transatlántico en solitario, desde Camagüey, Cuba, hasta Sevilla, España, a bordo de un avión monomotor con cabina abierta. Esta travesía aérea, ejecutada en un contexto técnico y meteorológico altamente desafiante, lo convirtió en el primer piloto hispano en completar un cruce del Atlántico en solitario. El itinerario abarcó más de 7.000 millas, distribuidas en 9 etapas, y fue completado en un periodo de 33 días, 10 horas y 20 minutos, de los cuales 61 horas correspondieron al tiempo efectivo de vuelo. Una gran proeza. El vuelo de Menéndez constituyó una respuesta simbólica y técnica a la hazaña realizada en 1933 por los pilotos españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, quienes unieron Sevilla y Camagüey en sentido contrario. El piloto cubano recibió la aprobación oficial para realizar el trayecto inverso, consolidando así un puente aéreo entre América Latina y Europa, que poseía un profundo valor histórico y político. Durante su travesía, Menéndez enfrentó una serie de dificultades significativas, entre las que destacan la inestabilidad climática, la carencia de radio de comunicaciones, un aterrizaje forzoso en Guyana y el paso por una tormenta oceánica. Pese a estos obstáculos, logró concluir la misión con éxito, demostrando una notable capacidad técnica, resistencia física y determinación. A su llegada a Sevilla, fue recibido con honores por el gobierno de la Segunda República Española, que lo condecoró en reconocimiento a su mérito. Posteriormente, al regresar a Cuba, recibió un cálido homenaje y fue distinguido con varias condecoraciones, entre ellas la Orden Carlos Manuel de Céspedes, además de ser ascendido al grado de primer teniente. El trayecto aéreo de Antonio Menéndez Peláez constituye un hito significativo en la historia de la aviación cubana y un valioso referente en el desarrollo de la aviación transatlántica durante la primera mitad del siglo XX. Su legado sigue vigente como testimonio de la capacidad de innovación, el valor individual y la voluntad de estrechar vínculos entre naciones a través de la aviación. Producto a esta remarcable experiencia de haber realizado dicha travesía transatlántica, al teniente Menéndez se le designó como líder de la navegación para el vuelo panamericano. Sin dudas, ya se había convertido en un héroe adelantado al vuelo. En los cielos del continente americano, donde el viento marcaba el rumbo de los valientes, una nueva hazaña se preparaba para desafiar los límites del tiempo y la distancia. Era el amanecer de una travesía que pondría a prueba la pericia, la resistencia y el espíritu de 3 hombres decididos a escribir su nombre en la historia de la aviación latinoamericana. Un vuelo que no solo cruzaría fronteras geográficas, sino también las fronteras del coraje humano. Hay algo interesante que quiero destacar, y es que el 12 de octubre de 1940 se elevaron el capitán de fragata Óscar Rivera Ortiz, teniente Juan de Dios Ríos Montenegro y marinero mecánico Francisco Medina Pérez en un avión Jaguar DGA-8 de la Marina de Guerra Constitucional de Cuba, como 3 nuevos retadores del aire, dando comienzo a la gran jornada que culminaría el 15 de febrero de 1941, cuando retornan a su país después del extraordinario exitoso esfuerzo, con importante información técnica y científica, además con el orgullo de ver pintadas en su aeronave las enseñas patrias de todos los países visitados del continente americano y el Caribe. 4 meses y 3 días estuvieron soportando depresiones atmosféricas, tormentas severas, la naturaleza bruta de la orografía suramericana e innumerables obstáculos más que tuvieron que afrontar. Un vuelo que cubrió casi 30.400 kilómetros en 200 horas de vuelo, con 88 aterrizajes a través de las 20 repúblicas y 2 posesiones visitadas, de la América de los años 40 del pasado siglo. El vuelo fue un rotundo éxito, patrocinado por la referida Marina de Guerra Constitucional de Cuba y las estaciones de radio comercial CMQ y La Coco. En una de las paradas planificadas de su travesía, los aviadores cubanos realizaron
un emotivo homenaje en Cali, Colombia, en memoria de sus compatriotas caídos en aquel trágico vuelo panamericano de 1937. En un gesto de profundo respeto, Óscar Rivera y sus compañeros se dirigieron hasta Felidia, lugar donde ocurrió el accidente que marcó aquel vuelo histórico, para depositar ofrendas florales, rendir tributo a los 7 valientes que perdieron la vida en aquella misión. Tras luego de 3 años, estos compatriotas cubanos honraron el sacrificio de aquellos que se estrellaron un 29 de diciembre de 1937, en su intento por completar una ruta panamericana que buscaba estrechar lazos entre los pueblos del continente con una misión de buena voluntad. Aquel trágico desenlace quedó grabado en la memoria colectiva de la nación cubana. Este nuevo vuelo no solo sirvió para rescatar el prestigio de la aviación cubana, sino también para revitalizar el legado de aquellos pioneros que, con coraje y visión, emprendieron un recorrido continental con el noble propósito de llevar un mensaje de unidad y colaboración entre las Américas, en el marco de un proyecto para erigir un monumento al almirante Cristóbal Colón. El gesto de rendir homenaje en el sitio del accidente no solo enaltece la memoria de los caídos, sino que refleja los valores que impulsan esta travesía: resiliencia, liderazgo, compañerismo y un profundo orgullo nacional. Los tripulantes lo denominaron el 54 Teniente Menéndez, ya que era el número de ficha que tenía el Santa María, piloteado por el Teniente Antonio Menéndez Peláez durante el vuelo panamericano. La nave dominicana que sobrevivió al siniestro del vuelo panamericano se convirtió en un símbolo de identidad y orgullo para la Fuerza Aérea de República Dominicana. Más que una aeronave, el avión Colón representa la valentía, la resistencia y el espíritu indomable de una nación que aspiraba a ser reconocida entre las potencias aeronáuticas del continente en aquella época. Con su potente motor y diseño moderno, esta legendaria máquina surcó los cielos con dignidad, llevando la bandera tricolor y dejando una huella imborrable en la historia dominicana. Fue protagonista de una gesta memorable, el desafiante cruce de los Andes, una hazaña lograda gracias al coraje y la destreza del mayor Fran Andrés Félix Miranda y el sargento técnico Ernesto Tejeda Matos, quienes se consolidaron como héroes de la aviación caribeña. Hoy el Colón se exhibe con orgullo en la base aérea de San Isidro en Santo Domingo Este, como un legado tangible que continúa inspirando a generaciones de aviadores. Más que un hito técnico, proyectó a la República Dominicana y nos puso en el mapa de la aviación latinoamericana. Esta icónica aeronave sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que el espíritu dominicano no deja de elevarse. En el contexto de una aviación regional forjada por gestas heroicas, el vuelo panamericano, comandado por el mayor Fran Félix Miranda, fue no solo una proeza técnica, sino también un acto cargado de simbolismo. Al igual que el histórico cruce de Charles Lindbergh y su trayecto, quedó inscrito en los anales de la historia, aunque marcado por la tragedia. Actualmente restaurado y adornado con los escudos de los países visitados, el Colón representa un legado inmortal. En sus alas vive la memoria de una época heroica y la promesa de que el valor, la unidad y el deseo de volar alto seguirán guiando el rumbo de la nación. Su historia honra a quienes lo tripularon e inspira a quienes desde tierra firme sueñan por conquistar el cielo. Hoy, el resplandor del faro a Colón no solo ilumina el horizonte de Santo Domingo, sino también la memoria de aquellos que soñaron con unir a las Américas desde el cielo. Sus nombres, grabados en la historia, nos recuerdan que los ideales más altos nacen del valor, la fe y la perseverancia. Así, el vuelo panamericano pro Faro a Colón trasciende el tiempo como un símbolo eterno de hermandad y esperanza. Una luz que aún hoy sigue guiando el espíritu de los que se atreven a volar. El 14 de abril de 1948, el presidente Rafael Leónidas Trujillo dio inicio a la construcción del faro con un acto simbólico que prometía modernidad y poder atómico desde sus cimientos, marcando un momento de ilusión en la historia del proyecto. Sin embargo, décadas de desafíos financieros y políticos suspendieron su progreso, dejando el sueño en pausa.
Cuando Balaguer toma ya la decisión de finalizar lo que se había iniciado, el proyecto de Josely Griff era muy amplio, abarcaba mucho, entonces a nivel económico era mucho más costoso. Entonces Balaguer designa a Teófilo Carbonell para hacer una reducción al proyecto inicial de Josely Griff, para a nivel económico sea mucho menos costoso. Aunque el Faro a Colón fue concebido por el arquitecto Griff principalmente como un monumento funerario por instrucciones del presidente Joaquín Balaguer, el arquitecto dominicano Teófilo Carbonell adaptó su interior para albergar exhibiciones de cada país de América, así como otros de Europa y Asia. Al inicio era un monumento funerario y después Balaguer lo cambia a un monumento internacional de museos de diferentes países. Y lo que simboliza es el cristianismo. Ve que el proyecto de Colón al inicio era propagar el cristianismo, por eso él va a buscar apoyo con los reyes católicos que profesan la fe católica para propagar el cristianismo. Por eso el monumento, al tener forma de cruz, es un monumento religioso y del cristianismo, que fue traído a nuestro país por los europeos. Tras muchos años de espera, la construcción del monumento comenzó formalmente en 1948, aunque sufrió interrupciones. Fue retomada en 1986 por la orden del presidente del momento, Joaquín Balaguer, bajo la dirección técnica del arquitecto Teófilo Carbonell, junto a la asistencia del ingeniero William Reed. Finalmente abrió sus puertas, 140 años después de la iniciativa, en el gobierno de Joaquín Balaguer, en 1992, al conmemorarse el 5º centenario del primer viaje de Colón. Más de 50 naciones se reunieron para celebrar no solo el descubrimiento, sino también la perseverancia y el esfuerzo colectivo que hicieron posible este monumento. Con la presencia y bendición del Papa Juan Pablo II, se abren las puertas de esta inmensa estructura religio-cultural. La bendición del Papa para este monumento fue algo maravilloso a nivel religioso. Saben que el Papa, creo que es el único Papa que no ha visitado históricamente y vino para esa gran conmemoración. Venir la máxima autoridad de lo que es la Iglesia Católica para un país súper religioso como nosotros y que profesa la fe católica fue algo positivo 100%. El monumento, al Balaguer cambiarlo a una forma de museográfico, abarcando museos de más de 50 países, es una atracción turística no solamente para la cultura e historia de nuestro país, sino que tú aprendes de otros países. Entonces, como es un ícono de tanta cultura, atrae muchos turistas y aprenden nuestra identidad. O sea que nuestra identidad viene de 3 culturas diferentes. O sea que el dominicano surge de una mezcla de tanto taíno, español y negro africano. Ahí tú aprendes identidad europea, asiática y de otros países que conforman lo que es el monumento, que va mucho más allá de la identidad nuestra. Según la historia, el monumento luz más grande latinoamericano. El Faro a Colón presenta un diseño arquitectónico funcionalista y monumental, caracterizado por su forma de cruz que simboliza la llegada del cristianismo al Nuevo Mundo. Construido en hormigón armado, su estilo austero resalta más por su escala y propósito que por detalles ornamentales. Este enfoque sobrio refuerza su carácter de homenaje histórico, mientras que su iluminación proyecta un espectáculo visual único. Desde los cielos se puede contemplar
como una cruz en el camino. Conceptualizando así la famosa frase del descubridor que reza: poner cruces en todos los caminos para que Dios nos bendiga. Su edificación está compuesta por 4 edificios de 6 pisos que se unen en el quinto y el sexto nivel. El arquitecto Teófilo Carbonell fue el encargado de concluir la construcción del gran monumento, el cual fue inaugurado el 6 de octubre de 1992 dentro del marco de los 500 años del descubrimiento de América. Es una obra maestra de la arquitectura moderna, diseñada para reflejar tanto la magnitud de la ocasión como el legado histórico de Colón. Con una longitud de 239 metros orientados de este a oeste y unos 60 metros de ancho en sus brazos. El monumento se destaca por su forma de cruz y su estructura en hormigón visto y mármol. El diseño también incorpora elementos inspirados en las pirámides mayas, añadiendo una capa de simbolismo histórico a su impresionante apariencia. En su interior, como en el corazón de una historia, guarda los restos atribuidos al navegante, rodeados de exposiciones que celebran la riqueza cultural de naciones hermanas. Cada sala es un viaje a través del tiempo, con arte precolombino, reliquias coloniales, mapas antiguos y documentos que susurran los secretos del pasado. Una entrada jerarquizada por una gran escalinata, provocando una sensación de estar subiendo a un lugar majestuoso y monumental. Continuamente, a la entrada, el efecto de asombro nos invade al encontrar una capilla antigua edificada en mármol de Carrara, importado desde Italia, con un lenguaje arquitectónico ecléctico, ya que podemos observar elementos de diferentes movimientos arquitectónicos. Una asombrosa escultura en mármol con piezas de vírgenes de la Iglesia Católica. Luego está el mausoleo de Cristóbal Colón, donde reposan los restos del navegante genovés. En 1877 se descubrieron en la Catedral de Santo Domingo los restos que se creían de Colón, lo que llevó a la construcción de un mausoleo en su honor. Este mausoleo, diseñado por los escultores catalanes Pedro Carbonell y Fernando Muro, fue trasladado pieza por pieza al Faro a Colón en el año 1990. La estructura gótica del mausoleo, compuesta por 280 piezas de bronce y mármol, incluye una urna central que guarda los restos del gran almirante. Después del mausoleo, a mano derecha, se lee y la vista descansa sobre una historia resumida del viaje de Colón a la Española y sus viajes a América, lo que se denominó el Nuevo Mundo. Un pasillo largo llamado el Gran Cañón y en cada lado 54 salas de exhibiciones. El lado derecho están las exhibiciones de los continentes europeo y asiático y del lado izquierdo los países del continente americano. Estas salas han sido remodeladas y por lo tanto no conservan los materiales colocados desde un principio, principalmente en los pisos. Hoy, el Faro a Colón se alza como un puente entre el pasado y el futuro, un lugar donde la historia se convierte en luz. Más que un monumento, es un museo vivo, un mausoleo que atesora la memoria y un faro que guía a quienes buscan comprender nuestra identidad compartida. A lo largo del Gran Cañón, que divide estos dos volúmenes, encontramos unos elementos en hormigón con un tope en mármol, a la altura funcional para ser utilizados como estación de descanso en el recorrido. Es un gesto de empatía con el visitante y a la vez un elemento decorativo en la trayectoria. La iluminación dentro de las salas de exhibición es, en un principio, de concepto precolombino, lo que guarda una relación con la función del espacio, pero con el tiempo han sido renovadas y sustituidas por técnicas de iluminación de vanguardia
con focos dirigidos al lienzo o la composición expuesta. Las puertas de más de 5 centímetros de espesor, en madera preciosa, con un tallado profuso y un diseño espectacular, con tiradores antiguos que evocan la época colonial. En las ventanas encontramos una combinación de lo clásico y lo contemporáneo. Ventanas en forma de trapecio, con bordes de madera preciosa y vidrio, y otras en estilo y materiales contemporáneos, en forma de cruz, en aluminio de color negro y vidrio esmerilado tintado. Una característica notable del faro es su espectáculo nocturno. Más de 150 luminarias instaladas a lo largo del monumento permiten que una gran cruz luminosa sea proyectada en el cielo, creando una vista impresionante que se puede apreciar a gran distancia. Además, el monumento cuenta con una serie de estandartes que representan las banderas de todos los países americanos, simbolizando la unidad y la hermandad entre naciones. Su presencia imponente no solo narra historias, sino que también teje nuevas, atrayendo a miles de turistas cada año. Es un motor que impulsa el turismo y la economía local, desde hoteles hasta restaurantes, desde artesanías hasta eventos culturales que celebran la creatividad. En su interior, artistas, académicos y soñadores encuentran un espacio donde el pasado dialoga con el presente para iluminar el porvenir. El Faro Colón es más que una estructura monumental, es un símbolo de unión entre América y Europa, de la cooperación entre naciones para rendir homenaje a una figura histórica y al mismo tiempo el espíritu de los pueblos que dieron su vida en el intento. Es una edificación que ilumina no solo el cielo de Santo Domingo, sino también la historia compartida de dos mundos que se encontraron hace más de 500 años. Y me gustaría destacar algo el cual tiene mucha significancia, no solamente para mí, sino también para todos los aviadores de la Fuerza Aérea. Y como saben, todo sueño que a base de sacrificio entrega inicia como una idea, se transmite como un pensamiento y finalmente se convierte en realidad. El Faro Colón recorrió un largo camino de 55 años. Fue el general retirado Julio Ernesto Tejeda Matos, quien en 1937 fue aquel mecánico del avión Colón y único miembro de la Escuadrilla Panamericana que pudo presenciar en vida la construcción de esta luminaria monumental dedicada al gran almirante Cristóbal Colón. Este querido técnico de aeronaves de la Fuerza Aérea de República Dominicana falleció meses después de haberse inaugurado, como si contemplar la cruz iluminada en el cielo oscuro hubiera sido su última misión antes de reunirse con sus compañeros en la eternidad. El vuelo panamericano pro Faro Colón no solo marcó un hito en la aviación, sino que dejó una huella imborrable en la historia de las Américas. Por demás, para los miembros de la gloriosa Fuerza Aérea de República Dominicana, a través del sacrificio de valientes aviadores cubanos y dominicanos, y con el posterior homenaje al Faro Colón, se consolidó un simbolismo de unidad, valentía y fraternidad entre los pueblos del continente. A pesar de que la tragedia los empañó en parte de la misión, el legado de los caídos y de los sobrevivientes como Fran Félix Miranda y Ernesto Tejeda Matos y la memoria de los 7 cubanos se mantiene vivo hoy día, inspirando a las futuras generaciones a seguir volando alto sin perder de vista los ideales de cooperación y hermandad que guiaron a aquellos pioneros. La memoria de su gesta, reflejada tanto en el monumento que honra a Colón como la histórica aeronave Colón, sigue siendo un testimonio de la perseverancia y el espíritu inquebrantable de un continente que a través de los cielos logró unirse en un solo propósito. Tuve la oportunidad de escribir un libro sobre este tema en particular, denominado Trascendencia del vuelo panamericano proyectado a la Academia Aérea de la República Dominicana, en el cual escribí un poema que recita de la siguiente manera: Al Faro Colón, eres el sueño colombino que surgiste de ideas y consensos, que, volando en el cielo del mundo nuevo, te llevaron unos intrépidos de carne y hueso. En sus naves de alto vuelo, arropados de coraje verdadero, rumbo a tierras hermanas te esperaron llenos de alegría y festejos. Iniciaste con un descubrimiento, aterrizando en tierra de hombres buenos. Algunos acompañaron por ti a nuestro Creador eterno. Un imperecedero vuelo que trascendió para verte en el firmamento, te tomó muchos años hasta convertirte en una cruz de luz y monumento.
Nuestra historia nos hace trascender. Sin lugar a dudas, el tener la oportunidad de conocer más sobre el Faro Colón nos edifica. Les invitamos a seguir sintonizándonos en ProDominicana TV.